la mañana y vamos de inmediato con el comentario del profesor Víctor Villanueva. Bueno, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han establecido en las últimas semanas una serie de noticias que realmente no son nada halagüeñas para lo que es la proyección económica del año 2023. De hecho, en el último trimestre del año 2022, estas dos instancias habían ya proyectado que el año 2023 iba a estar caracterizado por lo que son las medidas, por los efectos de la inflación e inclusive proyectaban escenarios de estancamiento de la economía y que sobre esa base combinada iba a generar el peor de los escenarios para lo que significa ser el desempeño de una economía, que es la combinación de estancamiento con inflación, que es estanflación. Y eso es una combinación terrible para la sociedad. Eso es una combinación de impactos que realmente nadie quiere atravesar, porque es vislumbrarse en lo que tiene que ver con el efecto primario de una inflación que se ve reflejado no solo en lo que nos dice el Banco Central del índice inflacionario del país, sino en lo que se tipifica como el índice subyacente de precios, que es el verdadero índice que nos interesa a nosotros como consumidores, porque es donde se mide el nivel, el impacto de la inflación en lo que finalmente el usuario, el ciudadano, compra, adquiere, a cómo le sale precisamente ese costo de cara a lo que es el producto o el servicio que está adquiriendo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario habían proyectado, por ejemplo, en una media, un crecimiento de toda América Latina de un 4.4% para la región, pero a la vez había señalado que la inflación iba a estar situada por encima del 5.5%. A tales efectos, el gobierno de la República Dominicana, en la propia ley de presupuesto de la nación, había tipificado que la inflación para este año iba a estar situada más o menos 4% a lo largo de todo el año 2023. Pero resulta que ya agotado el primer trimestre del año, esto está muy por encima de lo que es el efecto de la inflación, situándose inclusive entre 5.5 y 5.9, siendo aún mayor en el índice subyacente de precios que todavía el Banco Central no ha oficializado, pero los organismos internacionales ponen el ojo ya, que no lo habían hecho antes, precisamente en esta variable, porque señalan que es donde verdaderamente se está reflejando el verdadero pesar del costo de vida de la ciudadanía y sobre todo en el espectro de América Latina y el Caribe. Pero cuando usted ve que entonces la inflación está ya muy, muy por encima de lo que el propio gobierno había proyectado a lo largo del 2023, en el primer trimestre del 2023, y que entonces también los organismos internacionales han reducido las expectativas de crecimiento económico para nuestros países, incluyendo a la República Dominicana, que las expectativas estaban situadas en 4% y tanto, y que está ya proyectándose por debajo del 4%, pues entonces estamos claros que tenemos un escenario de inflación y de estancamiento de la economía. ¿Por qué estancamiento de la economía? Porque solo es un solo sector el cual está registrando de los tres motores principales de nuestra economía como país, que son zona franca, el tema relacionado a turismo, el sector turístico y minería. Esos son los tres principales motores de nuestra economía. De esos tres, solo turismo está registrando crecimiento. Lo que es el sector, inclusive hasta construcción, está registrando ya niveles a cero y negativo. Lo que es el sector minero, el año pasado cerró en menos 7%, un decrecimiento de un menos 7%. Y sectores solamente como el turismo
han evidenciado un alto repunte en lo que es el crecimiento económico del país, y que si hay un número, aún sea aceptable, pero mínimo, de crecimiento de nuestra economía, se debe netamente a ese solo motor. Ahora, si eso te lo están diciendo los indicadores, si esto te lo están señalando los organismos internacionales, ¿por qué que no hay una agenda del Estado, del gobierno dominicano, atendiendo esa problemática? ¿Qué nos dice la GALU? La GALU nos señala que en el interés de las personas, GALU tiene en su pregunta 1, dice, ¿cuáles dirían usted que son los 3 problemas principales que tenemos hoy en día en el país, señores? De manera abrumadora, de manera que yo no había visto y que consumo y permanentemente tengo sondeos en las manos. Yo no había visto que el costo, que la inflación y costo de vida, alto costo de vida, haya llegado a un 69%. Un 69%. Los robos, los asaltos, la delincuencia, que es derivado de tú tener tantos sectores de la economía decreciendo, eso te genera desempleo y la gente va a la calle a hacer lo que sea. Y en la desesperanza. Y eso entonces significa un 63%. Ni hablar del desempleo, que por primera vez se sitúa en el imaginario como problema individual de las personas por encima de un 23%. Y yo, que estoy al día con las noticias, con informes, con publicaciones, con todo eso, trato de estar lo más al día posible. Y yo no he visto nada de este gobierno atendiendo esos temas, atendiendo esas problemáticas, que son lo del interés de la gente. Aquí hay toda una maquinaria estatal centrada en autosuperarse a ellos mismos, en romper con la mística histórica que le ha devenido siempre que tienen el poder de poder repostular a un presidente que en su vida lo han logrado desde que eran PRD. Y están empecinados en eso, sin entender que si la gente no percibe estabilidad, tranquilidad, algo básico cubierto, no hay repostulación, señor presidente. Señores asesores del presidente, insisto en los asesores, porque son ellos los que tienen montado una pantomima en este país desde el orden mediático, contrarrestándole a la gente en la cara la realidad de la vida versus lo que ellos con propaganda y presupuesto están metiéndole a todo el mundo entre ceja y ceja. Y eso yo creo que está llevando al gobierno, está llevando al propio presidente Abinader en creerse su propia mentira. Miren, en la pregunta 10, el que tenga el PDF que la busque, en la pregunta 10 de la encuesta GALU, que dice, durante muchos años la economía ha estado creciendo. ¿A quién cree usted que beneficia este crecimiento de la economía? Por primera vez yo he visto que salía en muchas mediciones, hasta los políticos lo inculcaban como los beneficiarios del crecimiento económico en los gobiernos anteriores. A mucha gente, pero no en esta proporción a este sector. Miren, más del 70% de la población dice que este es un gobierno que trabaja para los empresarios. ¿Y ustedes saben qué significa eso? Alianza público-privada, fideicomiso, amigos personales del presidente en funciones no oficiales con despacho en el Palacio Nacional, haciendo negocios para sí en el sector energético, combustible y todo lo que usted quiere y bancario. Un gobierno centrado en unas pocas
élites, porque he hablado con gente de élite de verdad de este país. Y es una misma queja a su nivel, pero un mismo nivel de queja por lo que han ido haciendo, avasallando inclusive determinadas dinámicas de la industria y de los servicios de este país. Y yo creo que no han entendido que desde el gobierno se trata a tus opositores y a tus conciudadanos de la misma manera que tú quieres que te traten cuando tú salgas del poder. Ellos no han entendido esa premisa. Y fíjense cómo está un todopoderoso hoy en Najayo por la Operación Calamar, que se burló aquí de todo el mundo, que hizo aquí de todo. Y tampoco han entendido que no ha habido un solo presidente de la región de América Latina de origen empresarial que haya salido bien del gobierno. No lo ha habido. Búsquenlo. Vayan a Google y búsquenlo. Y eso creo que lo tienes entrampado en un sinnúmero de actuaciones que, aunque uno lo diga con una cachucha de opositor, es con alta preocupación porque nos arrastra a todos. Pero esto, para que le lleve la atención, yo no lo vengo diciendo desde ahora. Hace casi un año, yo le voy a poner un video de algo que yo dije hace casi un año precisamente a razón de este problema de lo que significa la inflación versus la agenda del gobierno. Están en todo menos en misa. No están atendiendo los problemas nacionales y la propia encuesta que ellos mismos han financiado se lo está diciendo en la cara, que tal vez eso no lo pudieron negociar con respecto a Gallup porque ellos tienen una prestancia y un estándar internacional que proteger a lo mínimo. Vamos a ver qué yo decía hace un año con respecto a la inflación, que ya hoy los organismos internacionales reiteran y grafican lo mal que estamos, pero hace un año se le decía al gobierno y ni caso hicieron. Vamos a ver. Haciendo observaciones desde hace muchos meses al presidente Luis Abinader de que palee el tema inflacionario, pero aparentemente esa no es la prioridad. La prioridad es entretener con programas sociales sin sustento de planificación alguna. La prioridad es preservarle a los que tienen grandes capitales y hacerle partícipe de esas prácticas, de esas dinámicas económicas que tiene el gobierno que son golosas para el que tiene capital. Es decir, vengan con alianza público y privada y participen de los mejores negocios del gobierno a título de monopolio. Y eso entonces se le enrostra a la sociedad en medio de esta desgracia inflacionaria. Por lo tanto, el siguiente cuco que tiene que enfrentar el gobierno es el estancamiento. Lo que es peor a la inflación es el estancamiento, porque si se combinan las dos tendencias, estancamiento de la economía, es decir, que dejemos de crecer, y miren el dato, si República Dominicana proyectan los organismos internacionales al primer semestre de este año, que a final de año República Dominicana crecerá un 5%, pero la proyección de la inflación acumulada a final de año está por encima de 9%. Si República Dominicana crece a 5, la inflación es de 9, estamos diciendo que decrecimos un 4. Cuando usted suma y resta, es un 4 que decrecimos. Entonces, si eso se consolida, estamos hablando entonces de un escenario de estanflación. Y la estanflación va a suponer un escenario tétrico para el ciudadano de a pie, porque el que tiene capital sigue con su dinero en paraísos fiscales. El que tiene capital lo que hace es que reduce nómina para que sus gastos operativos sean menores. El que tiene capital impone el precio de lo que él vende. Pero el que no tiene capital, que es más del 82% de la población dominicana, entonces tiene que librarse una batalla diaria con respecto a eso, porque como ya he señalado, aparentemente en esta administración las clases desposeídas no tienen dolientes.